Buenas noches. Hay casas viejas que envejecen normal, la humedad en las paredes, la madera crujiendo cuando cambia el clima, el olor encerrado en los cuartos que llevan décadas respirando el mismo aire. Y luego están las otras, las casas que parecen quedarse mirando cuando uno entra, las que de noche se sienten más despiertas que durante el día. Las tres historias de esta noche ocurrieron en casas así, donde una ventana abierta a la madrugada terminó cambiándole la vida a alguien para siempre. Si estás escuchando esto de noche, baja un poco la luz y acompáñame, porque después de esta noche quizás ya no vuelvas a mirar una ventana igual. Relato número 1. Nunca mires afuera después de las 3 de la mañana. Me llamo Nahuel, tengo 34 años y llevo más de media vida intentando convencerme de que lo que vi cuando era niño no fue real, y no lo conseguí. Mis abuelos vivían en un pueblo pequeño del Chaco, de esos donde las calles se vacían temprano y después de las 10 de la noche lo único que se escucha son perros ladrando lejos y televisiones encendidas detrás de las ventanas. La casa era vieja, incluso cuando yo era niño. No vieja de manera bonita, vieja de verdad. Techo alto de madera, pasillos largos, puertas que no cerraban bien y ventanas enormes con marcos gruesos de hierro oxidado que daban al patio interior. Tenía 8 años la primera vez que sentí algo raro en la casa. De vez en cuando íbamos a la casa de mis abuelos a quedarnos un par de días o los fines de semana. Dormía en un cuarto al fondo del pasillo. Mi cama quedaba exactamente frente a una ventana grande que daba al patio. La ventana no tenía cortinas gruesas, solo unas telas blancas, medio transparentes que se movían con el viento de la madrugada. Las primeras noches dormí normal, después empecé a despertarme siempre a la misma hora. 3:14 de la mañana. Lo recuerdo porque la casa tenía un reloj de péndulo en el pasillo. Y cada vez que abría los ojos, lo primero que escuchaba eran las 3 campanadas largas, seguidas de los minutos avanzando lento. Al principio pensé que era casualidad, hasta que empecé a sentirlo, esa sensación de que alguien estaba afuera mirando hacia adentro. No un pensamiento, no imaginación de un niño, una sensación física, como cuando alguien se queda observándote demasiado tiempo y el cuerpo lo nota antes que la cabeza. Yo abría los ojos y veía la ventana, oscura, quieta, y aún así sentía que algo había detrás del vidrio. Nunca me animaba a mirar directamente mucho tiempo. Me tapaba con la sábana y esperaba a dormirme otra vez, y durante semanas fue así, hasta una madrugada de agosto. Esa noche había tormenta, lo recuerdo porque el viento hacía vibrar las ventanas, y mi abuelo había salido varias veces al patio a asegurar unas láminas que se movían con el aire. Me dormí tarde, y cuando desperté, el cuarto estaba completamente en silencio. Ni lluvia, ni viento, nada. Abrí los ojos y vi que las telas blancas de la ventana estaban quietas, completamente quietas, y detrás de ellas había una sombra. No una sombra humana clara, algo peor, algo que parecía estar demasiado cerca del vidrio. Me quedé inmóvil mirando, la sombra tampoco se movía. Recuerdo que pensé que quizás era mi abuelo, que tal vez había salido al patio otra vez. Pero incluso con 8 años entendí de inmediato que aquello no tenía la forma correcta. Era demasiado alto y la cabeza estaba inclinada de manera rara, como si el cuello estuviera roto o doblado hacia un lado. Quise llamar a mi abuelo, no pude. Sentí el cuerpo pesado, congelado. Entonces un relámpago iluminó el patio y vi la cara. Hasta hoy sigo soñando con esa cara, piel extremadamente pálida, ojos negros, no negros color oscuro, negros completos, como huecos, vacíos, y la sonrisa. Eso es lo peor, no era una sonrisa normal,
Era una boca demasiado abierta, demasiado grande para un rostro humano, como si la piel estuviera estirada hasta romperse. La cosa estaba pegada a la ventana, mirándome directamente, y cuando el relámpago desapareció, siguió ahí, porque no era una ilusión de luz, estaba realmente afuera. Recuerdo haber empezado a llorar sin hacer ruido, lágrimas cayendo mientras seguía viendo esa cara detrás del vidrio. Y entonces la cosa hizo algo que todavía hoy me enferma a recordar. Golpeó la ventana suavemente con un dedo. 3 golpes lentos. Yo cerré los ojos y grité. Escuché pasos rápidos en el pasillo. Mi abuelo abrió la puerta del cuarto y prendió la luz. La ventana estaba vacía. Mi abuelo me abrazó pensando que había sido una pesadilla. Yo intenté explicarle lo que vi. La cara, los ojos, los golpes en el vidrio. Él no respondió nada. Y eso fue lo peor. Porque mi abuelo no me dijo que era imaginación. No me dijo que estaba soñando. Solo miró la ventana durante unos segundos y después cerró las cortinas completamente. Esa noche dormí con ellos en su cuarto. A la mañana siguiente encontré a mi abuelo fumando solo en el patio. Le pregunté si había alguien afuera de la noche anterior. Tardó mucho en responderme y después me dijo algo que no entendí completamente hasta años después. Él me dijo, nunca te asomes a esa ventana si despiertas de madrugada. Así, sin explicación, durante el resto de los meses, dormí con las cortinas cerradas. Nunca volví a mirar hacia el patio durante la noche y jamás volví a ver la cara. Pasaron los años, crecí, dejé de visitar seguido a mis abuelos. La vida comenzó a llenarse de otras cosas y el recuerdo quedó guardado en algún rincón incómodo de mi cabeza. Hasta 2019, ese año murieron mis dos abuelos con 3 meses de diferencia. Volví al pueblo para ayudar a vaciar la casa antes de venderla. Entrar otra vez fue extraño. La casa seguía igual, el mismo olor, las mismas puertas, el mismo reloj de péndulo y el mismo cuarto, el cuarto de la ventana. Esa primera noche decidí dormir ahí, no sé por qué, quizás porque una parte de mí necesitaba demostrar que todo había sido imaginación de un niño asustado. Cerré las cortinas, apagué la luz, intenté dormir y a las 3:14 de la mañana abrí los ojos, exactamente igual que 30 años antes. El reloj sonando en el pasillo, la casa en silencio y la sensación de que alguien me miraba desde afuera. No quería hacerlo, pero lo hice igual. Me levanté, caminé hasta la ventana y corrí lentamente la cortina. El patio estaba vacío. Sentí un alivio tan fuerte que casi me reí solo. Me quedé unos segundos mirando la oscuridad, pensando en lo ridículo que había sido cargar con ese miedo tantos años. Y entonces vi el reflejo, no afuera, en el vidrio, detrás de mí. La misma cara, la misma sonrisa imposible, los mismos ojos negros, parada dentro del cuarto. Giré de golpe, no había nada. Cuando volví a mirar la ventana, el reflejo ya no estaba. Esa misma mañana me fui de la casa, no volví nunca más. La propiedad terminó abandonada porque ninguno de mis tíos quiso vivir ahí y nadie logró venderla. Hace 2 años un vecino me mandó una foto. La casa sigue cerrada, las ventanas cubiertas de polvo, el patio lleno de maleza, pero en la ventana de mi antiguo cuarto hay una marca desde adentro, como la huella de una mano apoyada en el vidrio. Hola, aquí Yajiro. Si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes en comentarios desde dónde escuchás estas historias y qué hora es exactamente ahora mismo. Porque la siguiente historia ocurrió en una casa donde nadie debía abrir la puerta del sótano después de medianoche. Historia número 2. La respiración debajo de las escaleras.
Me llamo Esteban, tengo 42 años y crecí en una casa antigua en Veracruz, donde había una sola regla que mi madre repetía todas las noches. Nunca bajen al sótano después de las 12. Nunca explicó por qué. En mi casa las cosas importantes se enseñaban así, sin detalles, sin conversación. Solo reglas que uno obedecía porque los adultos las decían con un tono que hacía entender que preguntar demasiado era mala idea. La casa había permanecido a mi abuelo, construcción vieja, húmeda, con escaleras de madera que crujían aunque nadie las pisara. El sótano estaba debajo de la cocina y tenía una puerta gruesa de metal oxidado que siempre permanecía cerrada con llave. Durante el día no parecía gran cosa, solo un lugar oscuro donde guardan herramientas y cajas viejas. Pero de noche la puerta cambiaba. No sé cómo explicarlo mejor. Uno pasaba junto a ella y sentía ganas de caminar más rápido. Cuando tenía 15 años empecé a escuchar cosas, una respiración, no constante, no fuerte, solo respiraciones lentas, viniendo desde abajo, cuando toda la casa estaba dormida. Se lo dije a mi madre una vez. Ella dejó de lavar los platos, se quedó quieta unos segundos y después me preguntó algo muy específico. ¿La escuchaste pegada a la puerta o desde las escaleras? Eso me heló la sangre, porque significaba que ella también la había escuchado alguna vez. Le dije que desde las escaleras. Nunca olvidaré su cara después de eso. Esa noche puso otro candado en la puerta del sótano, y durante años nadie volvió a mencionarlo, hasta la madrugada en la que escuché mi nombre desde abajo. Fue en octubre de 1999. Mis padres habían salido a un velorio en un pueblo muy cercano y yo me quedé solo en casa. No era algo raro. A esa edad ya podía cuidarme solo unas horas. Recuerdo perfectamente esa noche porque había lluvia, la clase de lluvia pesada que hace que una casa vieja suene viva, las ventanas vibrando, las tuberías haciendo ruido, la madera crujiendo en todas partes. Intenté dormir temprano, pero no podía. Había algo incómodo en la casa cuando estaba vacía, como si el silencio fuera demasiado grande. Cerca de la 1 de la mañana escuché el primer golpe, viniendo desde abajo. Abrí los ojos inmediatamente, me quedé quieto escuchando. Pasaron unos segundos, otro golpe. Me incorporé en la cama intentando convencerme de que era una tubería o algo moviéndose por la lluvia. Y entonces escuché la respiración, lenta, profunda, demasiado cerca, no abajo del todo, en las escaleras. Recuerdo sentir cómo se me enfrió el cuerpo completo, porque entendí algo horrible en ese instante. Lo que respiraba no estaba encerrado en el sótano, estaba subiendo. Me levanté y abrí la puerta del cuarto apenas unos centímetros. El pasillo estaba oscuro, excepto por la luz amarilla que venía de la cocina, y desde ahí escuché mi nombre, susurrando. No era la voz de mi madre, no era la voz de mi padre. Sonaba húmeda, rasposa, como alguien que llevaba mucho tiempo sin usar la garganta. Cerré la puerta inmediatamente y puse el seguro. La respiración siguió, más cerca. Recuerdo haberme quedado sentado en la cama mirando la puerta mientras intentaba no hacer ruido al respirar. Y entonces escuché algo que todavía hoy me cuesta explicar. Las escaleras del sótano crujieron una por una, como pasos lentos subiendo hacia la cocina. Conté 11 escalones,
La casa tenía 11 escalones hacia el sótano. Cuando el último crujido sonó, todo quedó en silencio absoluto. Ni lluvia, ni viento, nada. Después escuché algo arrastrándose por la cocina, muy despacio, como uñas largas sobre el piso. Yo seguía mirando la puerta de mi cuarto sin moverme. Y entonces la manija empezó a girar lentamente, no de golpe, lento, como si quien estuviera afuera quisiera asegurarse de no hacer ruido. La puerta estaba cerrada con seguro. La manija giró hasta el final varias veces y después una respiración pegada a la madera. Nunca había escuchado a una persona respirar así. Sonaba demasiado profunda, demasiado húmeda, como si tuviera líquido en los pulmones. Y luego la voz otra vez, pero esta vez justo detrás del otro lado. Estaba paralizado. Quería llorar, pero no podía. Me tapé la boca con las dos manos mientras seguía viendo la puerta. Entonces escuché algo peor, la voz de mi madre. Por un punto estuve a punto de moverme, pero algo estaba mal, muy mal, porque yo había escuchado el auto de mis padres toda la vida, y no había escuchado ningún coche llegar fuera de la casa. Nada, solo silencio, y esa voz detrás de la puerta. Mi madre volvió a hablar. Abre rápido. Y después de eso, la voz cambió. No gradualmente, de golpe, como una grabación dañada. La última palabra salió más grave, más lenta, menos humano. ¡Abre! La manija volvió a moverse violentamente y luego 3 golpes enormes sacudieron la puerta. Yo grité y justo en ese momento escuché el coche de mis padres entrando en el patio. Todo se detuvo. La manija dejó de moverse, la respiración desapareció y la casa volvió a sonar normal. Escuché a mi madre entrar apurada porque me había oído gritar. Cuando abrió la puerta, yo estaba llorando sentado contra la pared. Intenté contarle todo, la respiración, los pasos, la voz. Mi madre me escuchó sin interrumpirme, y mientras yo hablaba, ella miraba constantemente hacia el pasillo. Cuando terminé, fue a la cocina sin decir nada. Yo la seguí. La puerta del sótano estaba abierta, solo unos centímetros, lo suficiente para que saliera oscuridad desde abajo. Mi madre se quedó congelada mirando la abertura. Después hizo algo que nunca había visto hacer a nadie. Se persignó, cerró la puerta lentamente y puso los 2 candados con las manos temblando. Esa noche durmió conmigo en el cuarto, y cerca del amanecer me contó algo que jamás olvidé. Mi abuelo también escuchaba la respiración. Durante años, decía que algo caminaba por el sótano de madrugada, y que mientras la puerta permaneciera cerrada no pasaba nada. Pero una noche bajó, nunca dijo que vio ahí abajo. Solo dejó de entrar al sótano para siempre. Le pregunté a mi madre por qué seguían viviendo en esa casa entonces. Me respondió algo que hoy entiendo mejor que antes. Porque las casas viejas guardan cosas y a veces es peor moverlas. Mis padres murieron en 2011. La casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla. Hace 2 años regresé al pueblo por primera vez en mucho tiempo. Pasé frente a la propiedad al anochecer. La casa seguía igual, oscura, vacía, pero la puerta de la cocina estaba abierta y desde la calle escuché claramente una respiración viniendo desde adentro. Historia número 3.
la mujer que aparecía en la ventana del segundo piso. Buenas noches, me llamo Alicia y durante 7 meses viví en una casa donde cada madrugada aparecía alguien mirando desde una ventana donde no debía haber nadie. La casa estaba abandonada cuando la alquilamos. Antigua, de esas construcciones enormes de pueblo con habitaciones selladas y muebles cubiertos por sábanas. Mi esposo decía que solo necesitaba arreglos. Yo sentí algo raro desde el primer día, especialmente con el segundo piso. Había un cuarto al final del pasillo que siempre estaba más frío que el resto de la casa. No importaba la hora, no importaba el clima. Entrabas ahí y sentías el aire distinto. La ventana de ese cuarto daba directo a la calle principal. La primera vez que vi a la mujer fue un martes a las 2 de la mañana. Yo estaba abajo en la cocina, tomando agua porque no podía dormir, y al levantar la vista hacia el segundo piso la vi, parada detrás del vidrio, completamente quieta. Pensé que era mi hija, pero mi hija estaba dormida conmigo. Subí corriendo las escaleras, abrí el cuarto, vacío. La ventana cerrada por dentro. Durante días me convencí que había imaginado todo, hasta que los vecinos empezaron a preguntarme quién era la mujer que se asomaba cada madrugada por esa ventana. Y ahí entendí que no había sido imaginación, porque ellos también la habían visto, y todos la describían igual. Vestido blanco, cabello oscuro y la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera intentando mirar dentro de las casas de los demás. La casa estaba en Guanajuato, en una calle antigua donde las construcciones son tan viejas que la gente ya no recuerda quién las construyó primero. Nos mudamos ahí en 2021 porque el alquiler era absurdamente barato para una propiedad tan grande. Eso debió habernos advertido algo, pero uno siempre encuentra explicaciones prácticas para las cosas cuando necesita ahorrar dinero. Mi esposo trabajaba todo el día y yo pasaba muchas horas sola con mi hija pequeña dentro de la casa. Poco a poco empecé a notar detalles que me incomodaban. Puertas abiertas que yo recordaba haber cerrado. Pasos en el segundo piso cuando no había nadie arriba. Y sobre todo el cuarto frío. Nunca usamos esa habitación. Intentamos convertirla en estudio, después en cuarto de juegos, pero siempre terminábamos dejando las cosas ahí abandonadas. Era difícil permanecer mucho tiempo dentro. Había algo en el silencio de ese cuarto, algo demasiado atento. La mujer volvió a aparecer una semana después de la primera vez. Esa madrugada no estaba abajo. Estaba acostada junto a mi esposo cuando escuché un ruido leve afuera, como uñas rozando vidrio. Abrí los ojos y desde la cama podía ver parcialmente la ventana del cuarto del segundo piso a través del patio interior. La mujer estaba ahí otra vez, inmóvil, mirando hacia la calle. Desperté a mi esposo inmediatamente. Él se levantó molesto, pensando que había visto a un ladrón o algo parecido. Subió las escaleras rápido. Yo escuché sus pasos entrando al cuarto. Después silencio, y luego volvió a bajar con una expresión extraña. Me dijo que no había nadie, pero esa noche hizo algo raro. Cerró con llave la puerta del cuarto frío, sin que yo se lo pidiera. A la mañana siguiente le pregunté si había visto algo. Me respondió demasiado rápido, no, no, y cambió de tema. Las semanas siguientes empezaron a pasar cosas peores. Mi hija comenzó a hablar de la señora de arriba. Decía que la veía parada en el pasillo algunas noches. Le pregunté cómo era. Me dijo, la señora triste. Eso me inquietó más de lo que debería admitir, porque mi hija tenía 5 años y nunca le habíamos mencionado nada sobre la mujer de la ventana. Intenté convencerme de que quizá la había visto sin que yo me diera cuenta, hasta la noche del espejo.
Todavía me cuesta hablar de eso. Había despertado cerca de las 3 de la mañana para ir al baño. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Mientras cruzaba el pasillo del segundo piso, vi algo moviéndose dentro del cuarto frío. La puerta seguía cerrada con llave, pero por debajo se veía una sombra, como si alguien caminara lentamente dentro. Me acerqué pensando inmediatamente en mi hija. Pensé que quizá había entrado ahí jugando. Puse la mano en la puerta y sentí el frío. No frío normal, frío de verdad, como tocar metal congelado. Llamé a mi hija por su nombre. No hubo respuesta. Entonces escuché respiración detrás de la puerta, lenta, muy cerca. Retrocedí inmediatamente y en ese instante vi algo reflejado en el espejo del pasillo. La mujer, parada detrás de mí. No la vi directamente, solo en el espejo. Vestido blanco sucio, cabello mojado pegado a la cara, y esa inclinación horrible en el cuello, como si la cabeza colgara más de lo normal hacia un lado. Recuerdo algo muy específico. Los ojos no estaban mirándome a mí, miraban la puerta del cuarto, como esperando que alguien saliera. Yo no podía moverme, y entonces la mujer levantó lentamente la mano y señaló el espejo. No la puerta, no el pasillo, el espejo. Giré por reflejo. No había nadie detrás de mí. Cuando volví a mirar el espejo, seguía ahí, más cerca, la cara pegada casi sobre mi hombro. Grité tan fuerte que desperté a toda la casa. Mi esposo salió corriendo y me encontró llorando en el pasillo. Esa fue la primera vez que él admitió que también había visto algo. La noche que subió al cuarto después de la segunda aparición, encontró la ventana abierta y marcas húmedas de pies descalzos sobre el piso de madera. Marcas que terminaban frente al espejo viejo del cuarto. No salían hacia ningún lado, como si quien las hizo hubiera desaparecido ahí mismo. 2 días después hablamos con una vecina anciana que llevaba toda su vida en la calle. Cuando le describimos a la mujer, dejó de mirarnos a nosotros y miró directamente a la casa. Nos contó que antes vivía una señora llamada Clara. Decía que esperaba todas las noches a su hija mirando por la ventana del segundo piso. La niña desapareció una madrugada, nunca la encontraron. Y meses después, Clara apareció muerta en el cuarto frío, frente al espejo, el cuello roto. Nos mudamos esa misma semana. Nunca volvimos a entrar a la casa, pero hay algo que todavía no puedo explicar. 3 meses después de mudarnos, mi hija estaba dibujando en la sala del nuevo departamento. Le pregunté qué hacía. Me mostró el dibujo. Una mujer de blanco parado frente a una ventana, y detrás de ella dibujó otra cara mirando el espejo. Y hasta aquí las historias de esta noche. Si llegaste hasta el final, quiero pedirte algo. Cuando termine este video y apagues la pantalla, piensa un momento si alguna vez te pasó algo que nunca pudiste explicar. Una sombra en la ventana, un ruido en la casa cuando todos dormían, o esa sensación incómoda de que alguien te observaba a mitad de la madrugada. Porque muchas de las historias que escuchás en este canal nacen exactamente así, de personas comunes que guardaron silencio durante años hasta que finalmente decidieron contarlo. Así que si tienes una experiencia paranormal, un recuerdo extraño de tu infancia o algo que todavía te persigue cuando cae la noche, déjalo en los comentarios o envíalo en el correo de la descripción. Tal vez tu historia aparezca en el próximo video de Relatos de Terror con Yajiro. Y si te gustan los relatos lentos e incómodos, suscríbete ahora porque cada semana subimos nuevas historias para escuchar completamente a oscuras. Buenas noches y recuerda algo antes de dormir. Si esta madrugada escuchas algo fuera de tu ventana, tal vez sea mejor no mirar.
Nos vemos.